¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a otra sesión más de estas Jornadas Nacional de Salud Pública. Hoy tendremos el tema de lactancia materna y sus efectos en consumo de azúcar, indicadores de apetito, saciedad y estado de nutrición en los primeros años de vida. Voy a presentar a nuestra invitada. Bueno, nos acompaña la doctora Claudia Ivonne Ramírez Silva. Ella es investigadora en ciencias médicas del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ella está en el Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Ivonne Ramírez es investigadora en ciencias médicas, es miembro del Comité de Lactancia Materna del Estado de Morelos, responsable de la iniciativa Más Lactancia y Salud para la Vida, que el Instituto Nacional de Salud Pública presentó en marzo del 2023, y es miembro del Colegio de Profesores en Nutrición de la Escuela de Salud Pública de México. Ha participado en las encuestas nacionales de salud y nutrición de México desde 1999 y en las evaluaciones de impacto realizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente participa y lidera la conducción de 2 estudios de corte en niños y adolescentes para el estudio de la obesidad y alteraciones metabólicas en la etapa de la niñez, para la identificación de factores tempranos, genéticos y dietéticos, en proyectos sobre lactancia materna y alimentación complementaria, y es coinvestigadora en proyectos en el área materno-infantil, en guías alimentarias, en el Observatorio Materno-Infantil OMI, y sobre la generación de una base de composición de alimentos para México para analizar las encuestas dietéticas en el país, y en diversos proyectos relacionados con el diseño de instrumentos para la valoración de la dieta y su estudio a nivel poblacional. Muchas gracias, doctora Ivonne. Tenemos una gran experta en el tema de lactancia materna, y pues gracias por aceptar la invitación. Adelante con tu presentación. Muchas gracias a ti, Zaira, por esta invitación, por darme la oportunidad de compartir estos resultados. Básicamente es el tema, pero también son unos resultados que apenas están recién saliditos y pues bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esto. Entonces, voy a aquí, nada más con toda confianza, si necesitas tú, interrumpirme, porque creo que nada más los voy a ver aquí en una pantallita, con toda confianza, ¿eh? Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Pues bueno, aquí ya Zaira les dijo de qué se trata el tema del día de hoy. Y bueno, para iniciar, me gustaría que poner en la mente de todos una breve descripción, porque vamos a hablar mucho de los azúcares totales y de los azúcares añadidos, y que tengamos en mente identificado qué diferencia hay entre estos. Entonces, cuando nos referimos a azúcares totales, ¿no? Nos vamos a referir a todos los mono y disacáridos presentes en los alimentos, bebidas y derivados de cualquier fuente, tanto natural como extrínseca. Y cuando hablemos de azúcar añadido, nos vamos a referir a los azúcares añadidos a los alimentos o a las bebidas durante su procesamiento o preparación. Esto incluye todos los diferentes tipos de azúcares, incluso los que tenemos en forma natural, como puede ser la lactosa o la fructosa. Entonces, los añadidos son totalmente los azúcares extrínsecos. Y bueno, a manera de introducción, iniciamos principalmente con los azúcares. ¿Por qué? La ingesta de azúcares añadidos se ha identificado que contribuye al desarrollo importantemente de la obesidad. Cada vez más se ha documentado a través tanto de estudios experimentales como epidemiológicos esta contribución y este riesgo al desarrollo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, incluso hasta ciertos tipos de cánceres relacionados precisamente con obesidad y caries dental. En niños menores de 2 años, idealmente, ¿no? Sería el gol estándar, no deberían de ingerir alimentos ni bebidas con azúcares añadidos. Esto es muy importante, después vamos a ir viendo por qué.
Incluso también en los niños, sobre todo en los escolares a nivel epidemiológico, se ha documentado la asociación de los azúcares añadidos con el aumento de riesgo de enfermedades, incluso cardiovasculares, ¿no? A edades más tempranas, a través de una mayor ingesta de energía y un mayor aumento de la adiposidad y de las dislipidemias. Y bueno, de acuerdo a resultados de las encuestas nacionales, aquí les presento sobre todo la del 2012, porque aquí se tienen estos resultados derivados del recordatorio de 24 horas, que es uno de los instrumentos más precisos, y sobre todo en niños pequeños, donde el consumo de azúcar añadido contribuyó al 12% de la ingesta dietética de energía. Y de este porcentaje, el 52% del consumo total de azúcares añadidos correspondió a las bebidas azucaradas. Entonces, vemos que esto es un riesgo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que yo les acabo de presentar los resultados en los niños pequeños, que ya empezamos a ver, pero realmente la evidencia, la información que hay es más en población de niños escolares más grandes, pero en niños pequeños la evidencia que se tiene es escasa. Y es muy importante que empecemos a ver incluso desde la etapa precisamente de los 1000 días. Esta etapa sabemos que es ya la hemos identificado como la etapa de la mayor plasticidad biológica. Entonces, en estos primeros 1000 días se destaca por ser un periodo sensible también para el desarrollo de la percepción sensorial y las preferencias alimentarias. E inicia desde la exposición temprana a sabores. Se ha identificado que el desarrollo del sistema gustativo inicia incluso desde las primeras semanas de gestación y se encuentra funcionando hacia el tercer trimestre de embarazo. Entonces se ha comprobado que existe una transferencia tanto de olores, de sabores, a través del líquido amniótico a partir de la dieta materna. Entonces, aquí es donde la alimentación de la mujer, pues sí, es muy importante y ahorita vamos a ir viendo por qué. A nivel epidemiológico, se ha identificado ya más, ¿no? En la población, que incluso poco tiempo después de nacer, los bebés pequeños muestran incluso preferencias gustativas. Por ejemplo, lo que se identifica y muestro esta fotografía es que lo dulce y lo umami, que es como un poquito lo ahumadito, provoca respuestas positivas, ¿no? Lo umami es un poco saladito, humadito. Entonces vemos en recién nacidos, incluso como estuvieron expuestos a la dieta materna, la relación con estos sabores, pero también cómo se identifican ciertas preferencias. En contraparte, en estos mismos niños que son recién nacidos, podemos identificar el desagrado precisamente hacia lo amargo y lo ácido, ¿cierto? Entonces, en otros sabores específicos, a través del líquido amniótico, presentan después menos expresiones faciales a los 6 meses de edad ante la exposición de estos alimentos, en comparación con niños que no fueron expuestos, encontrando una mejor aceptación del consumo a los alimentos que fueron expuestos. Entonces, es importante por eso desde la etapa del embarazo, la dieta de la mujer. Entonces, hablamos de del inicio, incluso de dónde subyace todo este desarrollo de la percepción y del gusto por ciertos alimentos, que van desde la etapa en útero. Pero después del nacimiento hay otra etapa muy importante, ¿verdad? Que tiene que ver con las experiencias tempranas. Y ahí es donde desde ahí se va fomentando y es el origen de todo. Esta segunda etapa, denominemos de así, es la etapa de la alimentación, ya que sale el niño y es sobre todo la etapa de la lactancia materna. Entonces, la lactancia materna va a determinar también muchas de las preferencias de los niños. El modo que nosotros demos de lactancia, el tipo de lactancia lo va a definir. Y aquí lo que observamos es que actualmente se están dando dos formas, ¿no? Una es a través de la lactancia materna y otra es a través de la alimentación con fórmulas. Desde luego sabemos que la leche materna tiene azúcares, ¿verdad? Pero no los tiene en la misma magnitud que lo que va a contener una fórmula.
que finalmente la fórmula es un alimento ultraprocesado y precisamente tiene azúcares añadidos. ¿Qué quiere decir? La leche materna contiene azúcares intrínsecos que son per se del alimento de forma natural, pero la fórmula también contiene azúcares extrínsecos, ¿ok? Y eso va a definir mucho de las preferencias. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿No? También en esta situación. Fíjense que precisamente la evolución del hombre ha definido estas preferencias. ¿Por qué? Porque viene de una situación innata, precisamente para preservar al ser humano. Entonces aquí, pero todo esto sabemos que ocurrió antes del procesamiento de los alimentos y fue muy necesario precisamente para preservar nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Antes del procesamiento de los alimentos, la supervivencia humana dependía de la correcta discriminación de los alimentos que eran ricos en energía y que eran, que proveían precisamente alimentos y nutrientes relevantes de aquellos que eran tóxicos o rancios, ¿no? Que ya estaban echados a perder. Y de ahí deriva de manera en formación el instinto innato del ser humano de que le guste más, tenga preferencias hacia lo dulce que hacia lo amargo, ¿cierto? Porque era para identificar lo tóxico. Entonces, eso está en nuestra manera natural, pero ahora, ¿qué ha ocurrido? Nosotros era para discernir sobre los alimentos naturales, que de ninguna manera iban a tener el dulzor que ahora tienen los alimentos, ¿no? Que lo adquieren de forma extrínseca. Entonces, ¿por qué nos salvaba? El dulzor se asocia con fuentes de hidratos de carbono ricos en calorías, como es la leche materna, las frutas, algunas verduras, ¿cierto? Entonces, eso de manera innata ya lo trae el ser humano. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos fortaleciendo esto. El sabor umami se asocia precisamente con alimentos que eran ricos en aminoácidos, también nutrimentos que el ser humano necesitaba, como las proteínas y como es la carne, ¿verdad? Pero ahora no en las cantidades que ahora las comemos. Otra señal también importante es la presencia de salecita que se asociaba más como con los minerales esenciales y el sabor amargo es lo que se asocia principalmente a toxinas o venenos y era precisamente para resguardar y salvar la vida. Sin embargo, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Por eso es que el ser humano de manera innata a veces tiene como aversión hacia algunas verduras que son más amargas, pero también el sabor, ¿no? Y las preferencias van siendo un gusto adquirido. Vamos a ver más adelante esto. Y les presento esto porque también en esta línea de forma innata, el ser humano al identificar estos sabores, también sabemos que los niños tienen periodos o picos de crecimiento y durante estos periodos de crecimiento, algunos estudios han documentado que es precisamente esa preferencia a los niños por consumir más y comer de ciertos sabores y tienen predilección por esto, sobre todo por lo dulce, ¿no? Pero si sabemos que están en esta etapa, pues bueno, podemos dar muy bien verduras y frutas. Entonces, esto es como los orígenes, ¿no? De ahora lo que se conoce, esta teoría de habituación a lo dulce, que ahora está siendo muy relevante precisamente, porque estamos atravesando por una línea desde que el ser humano se está concibiendo, está siendo expuesto a altas cantidades, ¿no? De azúcares y desde luego está fomentando su alta preferencia a lo dulce y esto es todo lo que va a delinear y a demarcar después su altísima preferencia por dietas precisamente dulces, grasosas y toda esta situación que ahora conocemos. Y esto se instala desde los primeros años de vida. Entonces, ¿qué hay al respecto? Fíjense que a nivel epidemiológico, Menela y colaboradores identificaron, por ejemplo, que los bebés que fueron alimentados con fórmulas de proteína de soya, con sabores salados, más ácidos y amargos, hacían menos expresiones faciales de desagrado cuando se les alimentaba con cereales amargos o salados, en comparación con los bebés a los cuales se les dieron de principio más bien leche que tenía de base leche materna o fórmula infantil.
Entonces, es importante cómo la exposición temprana va permeando y va definiendo los gustos. En contraste, los bebés alimentados con fórmula a base de leche prefirieron cereales dulces, salados o ácidos. Y estos resultados precisamente lo que sugieren es que estas preferencias se van extrapolando a otras etapas de la vida. Entonces, así, tenemos que esta cuestión de habituación a lo dulce, finalmente la alimentación es un proceso y hay cosas que se pueden instalar desde etapas muy tempranas y se pueden seguir fomentando, pero también nos habla de que afortunadamente podemos cambiar porque es un proceso. Y fíjense que hay varios estudios en los que incluso han identificado que hay un componente también genético, que hay ciertos genes que hacen a las personas o a los seres humanos más sensibles precisamente a lo amargo. Ajá. Entonces, cuando son más sensibles a lo amargo, lo que se ha identificado es que esas personas van a preferir o van a tener esta tendencia a consumir más cosas dulces. Sin embargo, ahorita les voy a presentar. En estos estudios también que Menel y colaboradores han realizado, documentaron que los niños con este gen, que eran sensibles a lo amargo, tenían más tendencias a estos alimentos, ¿ok? Pero también lo que documentaron es que la raza y la etnia se asoció más fuertemente con preferencias a lo dulce, ajá, incluso que los genotipos. ¿Qué quiere decir? Que estos aspectos también en las preferencias van a influir las cuestiones sociales, culturales, el ambiente, a qué esté expuesto el niño y en sí en las siguientes etapas, tanto al inicio como después. Entonces, es muy importante lo que podamos estar fomentando durante todos estos periodos de vida. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con la habituación a lo dulce? En los niños, esto es un riesgo porque lo que se ha identificado es que la estimulación de receptores de sabor a lo dulce activan los centros precisamente de recompensa del cerebro asociados al placer a través de mecanismos muy similares a los que se observan cuando consumimos alcohol o cuando consumimos alguna droga. Entonces, esto es a lo que se ha alineado. Entonces, imagínense, cuando un niño está expuesto a altas cantidades de azúcar, esto es lo que está generando. Además, inhibe el mecanismo de apetito y saciedad. El efecto de los diferentes, otra cosa que se ha identificado es que los azúcares tienen diferentes efectos. A nivel epidemiológico, se ha identificado que la glucosa, ¿no? Tiene una respuesta más de suprimir en el corto plazo el apetito, ¿no? De hacer sentir la saciedad. Sin embargo, la fructosa lo que promueve es una mayor ingesta de alimentos. Entonces, tal vez tenemos que estudiar un poco más esto, pero desde luego ya sabemos que muchas bebidas azucaradas también son altas en fructosa. Entonces, imagínense lo que estamos ocasionando en nuestros niños, sobre todo al darles ciertos jugos, ciertas bebidas azucaradas a edades muy tempranas, como los 6 meses de edad. Además afecta las vías del apetito, precisamente, ¿no? Entonces, imagínense, en esta situación también, un poco volviendo a lo de la fórmula, primeramente, el hecho de que la fórmula tenga azúcar extrínseca, tenga azúcar adicionado, pues bueno, precisamente está haciendo que los niños tengan una tendencia a tener mayor preferencia por lo dulce y además, en cierta medida, está saboteando, ¿no? Este mecanismo de regulación de apetito y saciedad. También otra cuestión que se ha identificado y por eso es tan fuerte es que activa el sistema de recompensa y de esa forma, ¿no? Estimula tanto y de esa forma bloquea precisamente el mecanismo de apetito y saciedad. Bueno, dado esos antecedentes, nosotros nos dimos a la tarea de identificar precisamente, ¿no? De identificar cuál era el consumo de azúcares añadidos en los primeros 2 años de vida en un estudio que se tiene y evaluar su asociación con las diferentes modalidades de lactancia materna y con indicadores de apetito y saciedad, tanto de crecimiento y de adiposidad, para ver qué estaba pasando en estos niños.
Aquí brevemente les voy a escribir, esta es una corte de estudios que nosotros diseñamos y se reclutaron a las mujeres desde que estaban en la etapa del embarazo y después se les siguió y actualmente los niños tienen ya 5 años de edad. Pero les voy a presentar precisamente lo que tiene que ver con los primeros años de vida. Entonces, bueno, esta es la N muestral que nosotros tenemos, el análisis de los niños, el seguimiento que tenemos aquí hasta los 2 años, a los 2 años de vida, y esta es la información de los niños que les voy a presentar a continuación. Aquí les comento, vamos a identificar principalmente 2 variables de exposición. Una va a ser la lactancia materna exclusiva y otra va a ser la ingestión de azúcares añadidos, primero como variable de exposición, pero también vamos a identificar después, a manera de resultado, la ingestión de azúcares añadidos y también los indicadores de apetito y saciedad, de adiposidad y de crecimiento. La lactancia materna exclusiva la vamos a tener en 3 categorías principalmente. En los niños que recibieron lactancia materna exclusiva por menos de 1 mes, en los niños de 1 a 3 meses y en los mayores de 3 meses. A continuación les presento esta variable. Nosotros, ¿cómo estimamos el azúcar añadido? Para estimar el azúcar añadido, nosotros aplicamos un instrumento que se llama recordatorio 24 horas, que es uno de los instrumentos que se identifica que es el óptimo precisamente para captar la dieta y la alimentación de los niños de manera muy precisa. Entonces, aplicamos este instrumento a nuestra población y después utilizamos una base de composición de alimentos que se llama BAM para identificar cuánta energía y cuánta azúcar es que estaban consumiendo los niños. Y además nosotros, como ustedes saben, el desafío actual es que para muchos alimentos no tenemos en específico qué proporción son azúcares intrínsecos y cuáles son extrínsecos. Y para eso nosotros utilizamos una metodología. Y con base en esa metodología de Liu, que es una metodología, digamos, de las más precisas utilizadas a nivel internacional, pudimos identificar el azúcar añadido de alimentos para los cuales no teníamos en específico qué cantidad de azúcar añadido se tenía. De esa forma se logró estimar. Bueno, una vez que nosotros estimamos la cantidad de azúcar añadido, nosotros clasificamos el consumo de ese azúcar añadido en 3 categorías, en bajo, medio y alto. Como estamos hablando de niños pequeños, el ideal es que no consuman, ¿cierto? Entonces, eso lo planteamos como bajo. Medio fue de 0.01, ¿no? gramos a casi 7, nos quedamos en 6, y muy alto cuando fue mayor a 6 gramos. ¿Y cómo evaluamos apetito y saciedad? Fíjense que para evaluar apetito y saciedad hay una escala que se utiliza a nivel internacional que ha sido validada en varias poblaciones. Nosotros también validamos este instrumento en nuestra población precisamente y es conocido como el CBQ. Y esta es precisamente una evaluación subjetiva por parte de la mamá respecto a las señales de apetito y saciedad que tiene su niño. Y esta escala básicamente evalúa 8 áreas de la conducta de alimentación. Una de esas áreas es la respuesta a los alimentos. ¿Qué es lo que evalúa? Son diferentes preguntas. Estas escalas están constituidas de diferentes preguntas para poder captar esa información. Evalúa las respuestas a las señales externas de los alimentos. Disfruta de los alimentos, refleja el apetito de los niños por los alimentos o el deseo que tiene para comer en respuesta a la exposición al alimento. Otra es respuesta a la saciedad. Este es uno de los más relevantes porque mide si la ingestión de los alimentos se reduce para compensar el consumo realizado a priori. Precisamente tiene que ver con la sensibilidad que tiene el niño para decir yo ya estoy satisfecho, ya no quiero comer más. Lentitud para comer. Esto se trata de la reducción del ritmo que tiene el niño para comer. Sabemos en la parte de nutrición que el comer de manera rápida pues se asocia precisamente con inadecuadas prácticas de alimentación que se han relacionado con riesgo de obesidad o con obesidad. Otra de las escalas evalúa el deseo de beber.
Y esto básicamente evalúa el deseo por beber, por el consumo, pero sobre todo de bebidas azucaradas. Selectividad alimentaria. Esta parte en los niños es muy importante porque se refiere al rechazo de una cantidad sustancial de alimentos familiares y nuevos, lo que lleva a una variedad inapropiada a la ingesta de alimentos. Sobre todo, en esta línea de la habituación a lo dulce, lo que se ha identificado es que los alimentos, desde luego, que son más dulces, pueden estar desplazando otros, y eso es lo que fomenta en el niño que sea tan selectivo, desplazando otros alimentos que pueden ser, desde luego, nutritivos. Sabemos que los alimentos que tienen alto contenido en azúcar, por lo regular, y son de alta densidad energética, básicamente no son nutritivos. Sobre consumo y subconsumo emocional. Aquí nos habla de un aumento o una disminución del consumo de alimentos en respuesta a las emociones negativas del niño. Se evalúa también crecimiento, donde medimos talla para la edad y también varios indicadores con respecto a la adiposidad, considerando el IMC corporal, la circunferencia de cintura de los niños y la sumatoria de pliegues. Bueno, aquí me voy a saltar un poco los análisis estadísticos, realizamos algunos modelos, precisamente aquí nosotros consideramos modelos lineales mixtos. En estos modelos, como este es un aporte, quiere decir que estamos analizando de la información longitudinal, ¿no? De todos los periodos de crecimiento de los niños. Y miren, aquí les presento ya algunos de los resultados. En esta gráfica, nosotros indicamos cuál es la mediana de consumo de azúcares añadidos en los niños durante los primeros 24 meses. Les voy a decir una característica de esta corte. Nosotros decimos que es una corte que en cierta medida está un poco sesgada hacia adecuadas prácticas. Les voy a decir por qué. Porque en principio, como nosotros, una de las preguntas de investigación estaba relacionada con que los niños recibieran lactancia materna. Nosotros para estos niños dimos una intervención, precisamente consejerías en lactancia materna, y lo dimos para toda la población de la corte, porque sabemos, desde luego, todas las barreras que impiden el inicio y el establecimiento de la lactancia materna. Entonces, digamos, esta corte está sesgada un poco hacia buenas prácticas. De todas formas, hay una proporción de mamás que no tienen el estándar, ¿cierto? Que no cumplen. Ya sabemos por todo esto que les comento. Y también nosotros dimos pláticas de alimentación complementaria. Entonces, con respecto a esto, lo que observemos, imaginémonos que esto está sesgado hacia buenas prácticas, aún y con esta información que les estoy presentando. Y les comento esto porque en la población, que desde luego que no es parte de la corte, incluso tal vez esto esté en peor situación. Entonces tenemos aquí a los 6 meses de edad, pues bueno, en la mediana pues era más hacia 0, aunque hay niños que sí consumían desde luego la fórmula, pero la mediana estaba más hacia 0, a los 12 meses, a los 18 meses y a los 24 meses. Eso era la mediana de consumo de azúcar adicionado. Y aquí les presento la contribución al consumo de energía dietética total, fíjense. Por eso les comento que aquí a los 6 meses, en los azúcares añadidos se identificó para esta población que estaban contribuyendo en un 2%, a los 12 meses en un 4%, a los 18 en un 5% y a los 24 meses en un 8%. Pero de estos azúcares totales, esta era la proporción con la cual contribuyeron los azúcares añadidos, ¿verdad? Y vamos viendo precisamente que a medida que incrementa la edad, es algo como lógico, pero hay que documentarlo, precisamente va incrementando la exposición al consumo de azúcar. Y para muestra, aquí les presento, este es el top 10 de los alimentos, de los 10 principales alimentos que contribuyen a los 6 meses al consumo de azúcares añadidos. Como ustedes ven, desde luego aquí son las fórmulas lácteas que están contribuyendo en un 72% del consumo que estos niños a los 6 meses tienen. También se integran azúcares. Estos azúcares son los azúcares de mesa,
como aquí les señalo, es azúcar blanca, morena, piloncillo, leche condensada. Es el tipo de azúcares que las mamás están agregando. Pero también aquí están los jugos, los panes, gelatinas y flanes que les empiezan a dar a los niños, los cereales industrializados, los purés, las galletas dulces, los yogurts que son como tipo de anonino y también a veces dan dulces, ya entran en esta categoría. Aquí, esta es la gráfica con respecto a los 12 meses. Sin duda, a los 12 meses, la fórmula infantil continúa siendo ahí un alimento importante de contribución a los azúcares añadidos. Después va cobrando más importancia los azúcares de mesa, pero sin duda, de nuevo, los panecitos, galletas, todo esto, pastelitos, las gelatinas. A los 18 meses, miren, aquí va cambiando. Estos son los azúcares añadidos, los panes dulces, pastelitos, pies. La fórmula ya empieza a ser el tercer lugar, pero continúa a los 18 meses. Y aquí tal vez ya no sería necesaria, ¿cierto? De acuerdo a las nuevas recomendaciones, no tendría ya por qué estar perfilando aquí. Yogur también, jugos de fruta. Y acá les voy a hacer énfasis, por ejemplo, cereales listos para consumo, ¿no? Aquí entran las gelatinas, las galletas. Y a los 24 meses, miren, continúan estando las fórmulas infantiles, ya entran aquí los chocolates, pero también acá estamos hablando a los 24 meses, cómo empiezan a hacer los refrescos, uno de los principales bebidas que contribuyen también al consumo de azúcares en estos niños. Y bueno, con respecto a esto, ¿qué pasa? Fíjense que aquí les presento uno de nuestros hallazgos interesantes. Y esto era como lógico, pero es muy, muy lindo encontrarlo. Y aquí les presento cómo la lactancia materna exclusiva se asocia con un menor consumo de azúcar añadido. Entonces aquí vemos cómo a los 18 meses es el consumo, esta mediana es el consumo de azúcar añadido, son los gramos. Y se observa como a mayor lactancia materna exclusiva, y nada más nos enfocamos en la exclusiva, los niños tienden a tener un menor consumo de azúcares. Entonces, aquí es donde empieza, y esto está ajustado también por la dieta que la mujer tuvo durante el embarazo. Entonces, aquí empezamos a ver qué tan importante es toda esta cuestión de habituación a lo dulce y cómo, incluso independientemente de la dieta que pudo haber tenido la mamá, no hicimos el enfoque tal vez a evaluar una interacción por consumo de azúcar añadido de la mamá, pero lo que podemos observar es que cómo está impactando de manera positiva la lactancia materna, ¿no? Para disminuir el consumo de azúcar en etapas posteriores de la vida. Bueno, aquí esto se los presento y esto es estadísticamente significativo. Y después aquí les presento también a los 24 meses. Estamos hablando a los 18 meses, aquí estamos hablando a los 24 meses, cómo podemos estar viendo la disminución del consumo. Y también, fíjense aquí, les presento la asociación entre la ingestión de azúcares añadidos con indicadores subjetivos de apetito y saciedad en niñas y niños de 6 a 24 meses de edad. Aquí lo que observamos, aquí les voy a comentar, del lado, en la primera columna del lado izquierdo tenemos el consumo de azúcares. ¿Se acuerdan que se dividían en tres categorías? El consumo bajo, medio y alto. Y después aquí tenemos esta B que les presento, básicamente es el número, el índice, ¿ok? Entonces, aquí este es el índice con respecto a la relación de respuesta a los alimentos. ¿Se acuerdan de este indicador que les había presentado? Aquí este es con respecto al indicador de sobreconsumo emocional, de disfrute de los alimentos y de deseo de beber. Y aquí lo que podemos observar que salió significativo para el sobreconsumo emocional. ¿Qué es lo que nos quieren decir estos datos? Es
que a mayor ingesta, ¿no?, de azúcares añadidos se asoció más con un sobreconsumo, con esta subescala de evaluación de sobreconsumo emocional. Después acá, otro dato que salió y que es algo sobre lo cual tenemos que investigar más precisamente, tiene que ver con la relación del tipo de azúcares que le comentaba, ¿no? Así es como nosotros lo estamos explicando. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en esta subescala que dice respuesta a la saciedad, precisamente identificamos que a mayor ingestión de azúcares añadidos, precisamente existe una mayor respuesta a la saciedad. Pero recuérdense que esta saciedad es como muy a corto plazo, ¿cierto? Y tal vez tiene que ver con el tipo de azúcares que están consumiendo los niños. Entonces, si hacemos una evaluación, aquí no separamos por el tipo de azúcar, que sería importante después en siguientes investigaciones ir identificando esto, y por eso es que encontramos tal vez esta explicación. Pero sin duda, esto no es que sea bueno, ¿no? Porque la situación es, a lo mejor está comiendo un dulce que le está quitando, al contrario, el hambre para consumir alimentos que son realmente de buena calidad. Y les estoy comentando esto porque después, acá, miren, esto se explica con a mayor consumo de azúcares añadidos, entonces una mayor selectividad de alimentos. Aquí nos está hablando que precisamente se está enfocando a estos niños están siendo muy selectivos, se están enfocando a consumir alimentos de mayor contenido en azúcares y eso muy seguramente está desplazando alimentos de buena calidad. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Es por esta siguiente diapositiva. Realmente nosotros hemos hecho una revisión a nivel internacional porque estos datos nos espantaron y les voy a decir por qué. Porque aquí lo que nosotros identificamos, y estos niños son niños de Cuernavaca, son niños de ciudad, de un nivel socioeconómico medio, ¿no? Medio, digamos, bajo, y miren lo que estamos encontrando, que a mayor consumo de azúcares añadidos, hay ya una restricción del crecimiento en talla. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí nos está hablando de que estos alimentos tal vez estén desplazando alimentos tan importantes que tienen que ver con la calidad de la dieta y eso precisamente nos está provocando desnutrición crónica, ¿sí? Ya empezamos a ver una restricción en talla y eso es muy grave. Y asimismo, lo que observamos aquí es una relación también con la distribución de la grasa. Si sabemos bien, desde luego la adiposidad tiene que ver con el porcentaje de grasa que tengamos a nivel corporal, pero también recuerden que el riesgo cardiovascular se va relacionando con los lugares en donde se distribuye principalmente la grasa. Y lo que empezamos a ver es que estos niños, estamos hablando en los niños menores de 2 años, son niños de 2 años de edad, ¿ok? Y acuérdense que estos datos son longitudinales. Quiere decir que tenemos esta información de los 6 a los 24 meses de edad. Y lo que nos está diciendo es que en promedio estos niños, entre mayor consumo de azúcar añadido, tuvieron incluso 2 centímetros más de circunferencia abdominal. Entonces, esto es mucho y nos está hablando del riesgo que está implicando este consumo de alimentos. En conclusión, en este estudio se identifica que a mayor duración de la lactancia materna exclusiva hubo una menor ingestión de azúcares añadidos. Se encontró que una ingestión elevada de azúcares añadidos se asoció con un menor puntaje Z de talla para la edad y mayor riesgo de obesidad central en los niños menores de 2 años. Asimismo, se documentó que los niños incrementan su consumo de azúcares añadidos rápidamente a partir del inicio de la introducción de los alimentos, que es a partir de los 6 meses. ¿Qué es lo que tenemos que estar cuidando? La recomendación es no dar azúcares añadidos. Los niños no tienen por qué consumir azúcares añadidos antes de los 2 años. Los alimentos que principalmente contribuyen al consumo de azúcares añadidos son azúcares de mesa y alimentos ultraprocesados, particularmente fórmulas lácteas, yogures y quesos tipo petit suisse,
jugos industrializados de frutas y verduras, gelatinas y flanes, panes dulces, pasteles y pies. Los infantes con ingestiones elevadas de azúcar añadido tuvieron mayor puntaje de sobreconsumo emocional, mayor respuesta a saciedad, pero obtuvieron mayor respuesta a selectividad de alimentos. Se requiere una mayor regulación de los sucedáneos de la leche materna y de alimentos que son para consumo de infantes y niños pequeños. Y se requiere trabajar en intervenciones para el cambio social de comportamiento para mejorar la alimentación infantil. Bueno, aquí no me quiero ir sin dar el agradecimiento porque estos resultados que se los puedo compartir son desde luego el trabajo del proyecto de tesis de una de mis alumnas de maestría en colaboración con una de mis colegas de la UAM y también el trabajo de mis colegas de grupo, que es un artículo específico que estamos sacando respecto al consumo de azúcares añadidos. También a las agencias financiadoras, porque les estamos hablando de los resultados de una corte en la cual no les podríamos presentar sin todos estos financiamientos y sin la colaboración de todos estos también investigadores que están contribuyendo. Gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne. Estos datos son muy importantes porque luego con el trabajo del personal y más en promoción de la salud, es uno de nuestros temas prioritarios, la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y creo que estas son unas herramientas muy importantes para tener el fundamento, ¿no? De decir el por qué y también este tema de la introducción de los alimentos que no son necesarios en determinado, lo que ya explicaste en estos meses. Entonces, qué bueno que se pueda compartir esta información. Y bueno, estaba viendo si hay algunas preguntas, porque esas las están haciendo por las redes Ok, sociales. es que no Sí, veo, no, no, creo que no puedo ver. Ok, sí. ok. Entonces, si nos podrías compartir la información, la estaremos subiendo a las redes sociales, en la Claro. página de la Secretaría de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y también estaremos subiendo toda esta información a las páginas de la Dirección General de Promoción de la Salud. Entonces, Claro, Zaira. muchas gracias por tu participación, como siempre, una aliada con nosotros y nosotros con ustedes, con todo el tema de lactancia, y qué mejor contigo que eres la experta en este tema. Entonces, nada más que agradecer y pues gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Muchas gracias, Zaira. Y con mucho gusto les comparto, tú dices, ¿les comparto la presentación o quieren como un resumen? ¿Qué necesitan? Sí, lo que tú nos puedas compartir, que podamos subir a las redes sociales, a las páginas de las redes sociales de la Subsecretaría y de Promoción. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.